Imagina un mundo donde un enemigo invisible acecha en cada esquina, donde el miedo es el pan de cada día y la esperanza, un lujo. No estoy hablando de una película de terror, sino de una época real en la historia de la humanidad, en la era de la peste negra. ¿Alguna vez te has preguntado cómo era realmente vivir en medio de la pandemia más devastadora que el mundo ha conocido? ¿Qué hacía la gente para sobrevivir? ¿Cómo era un día normal cuando la muerte podía tocar a tu puerta en cualquier momento? Quédate conmigo, porque hoy vamos a viajar en el tiempo, a mediados del siglo XIV, para descubrir la cruda y fascinante realidad de la vida bajo la sombra de la peste negra. Todo comenzó alrededor de 1347, misteriosos barcos genoveses llegaron a los puertos europeos, trayendo consigo no solo mercancías, sino también a un polizón mortal, la bacteria Yersinia pestis. En cuestión de meses, la enfermedad se extendió como un reguero de pólvora, borrando del mapa entre el 30% y el 60% de la población europea. Imagina eso. Es como si de un día para otro, la mitad de las personas que conoces simplemente desaparecieran. Para una persona común en la Europa del siglo XIV, el día a día se transformó en una pesadilla. Las ciudades, que antes eran centros bulliciosos de comercio y vida, se convirtieron en laberintos de silencio y pavor. El sonido constante de las campanas de las iglesias no era para llamar a misa, sino para anunciar otro funeral. Carretas recorrían las calles al grito de «Traigan a sus muertos», apilando cuerpos para llevarlos a fosas comunes, ya que los cementerios estaban completamente desbordados. La gente no entendía qué estaba pasando. En una época sin conocimiento sobre gérmenes o bacterias, las teorías eran de lo más variadas y desesperadas. Muchos creían que era un castigo divino por los pecados de la humanidad. Las iglesias se llenaban de gente rezando, implorando perdón. Surgieron procesiones de flagelantes, grupos de personas que se azotaban públicamente como penitencia, esperando aplacar la ira de Dios. Otros culpaban a las miasmas, vapores nocivos que supuestamente emanaban de la tierra y el aire. Por eso, la gente quemaba hierbas aromáticas como romero o lavanda en sus casas y en las calles, y llevaban consigo pequeños ramilletes de flores, los pomanders, para purificar el aire que respiraban. De ahí viene, por cierto, la famosa canción infantil Ring a Ring o Roses, que describe los síntomas de la peste. Y luego estaban las teorías más oscuras, las que buscaban culpables humanos. Trágicamente, muchas comunidades, especialmente las judías, fueron acusadas falsamente de envenenar los pozos y propagar la enfermedad. Esto desató oleadas de violencia y masacres terribles, añadiendo más horror a una situación ya de por sí catastrófica. Entonces, ¿qué se podía hacer para sobrevivir? La medida más efectiva, y la que solo los ricos podían permitirse, era huir. Aquellos con propiedades en el campo abandonaban las ciudades superpobladas, esperando que el aire fresco y el aislamiento los mantuvieran a salvo. Es famoso el Decamerón de Boccaccio, una colección de cuentos narrados por un grupo de jóvenes nobles que se refugian en una villa a las afueras de Florencia para escapar de la peste, pero para otros, huir no era una opción. Tenían que quedarse y enfrentarse a lo desconocido. La cuarentena, una palabra que hoy nos resulta tan familiar, tuvo su origen en esta época. En puertos como Venecia, se obligaba a los barcos a esperar 40 días, una cuarentena, antes de poder desembarcar. Las ciudades cerraban sus puertas a los forasteros y aislaban a los enfermos en sus propias casas, a menudo tapiando puertas y ventanas, condenando a toda la familia a una muerte casi segura. Los médicos de la peste, con sus icónicas máscaras en forma de pico, son una de las imágenes más recordadas de esta era. Aunque su aspecto era aterrador, su intención era protegerse. Llenaban el pico con hierbas aromáticas, pensando que eso filtraría el aire envenenado. Sus métodos curativos, vistos desde hoy, eran ineficaces y a menudo peligrosos. Practicaban sangrías, aplicaban sanguijuelas y creaban pociones con ingredientes extraños. Todo basado en la teoría de los 4 humores corporales. Pero en su desesperación, la gente se aferraba a cualquier esperanza, por pequeña que fuera. Imagina ser un artesano, un panadero o un granjero en ese momento. La sociedad se estaba desmoronando. Con tantos muertos, la mano de obra escaseaba. Los campos se quedaban sin cultivar. Las tiendas cerraban. La economía se paralizó. Para los supervivientes, sin embargo, este caos trajo cambios inesperados. La escasez de trabajadores significó que los campesinos y artesanos que quedaban podían exigir salarios más altos y mejores condiciones. Por primera vez en siglos, la rígida estructura feudal de Europa comenzó a resquebrajarse. La peste negra, a pesar de su devastación, actuó como un catalizador para un cambio social y económico profundo.
sembrando las semillas de lo que más tarde sería el Renacimiento. La vida familiar también se vio alterada para siempre. La gente moría tan rápido que no había tiempo para los rituales funerarios adecuados. Los lazos familiares se rompieron. Padres abandonaban a hijos enfermos por miedo al contagio, y los hijos hacían lo mismo con sus padres. El miedo sacó lo peor, pero también lo mejor de las personas. Hubo innumerables actos de heroísmo en médicos que atendían a los enfermos, sabiendo que era una sentencia de muerte. Sacerdotes que daban la extremaunción hasta su último aliento, y vecinos que se arriesgaban para llevar comida a familias aisladas. En medio de tanta muerte, la gente desarrolló una nueva perspectiva sobre la vida. El lema Carpe Diem, aprovecha el día, cobró un nuevo significado. Algunos se entregaron a los placeres mundanos, gastando su dinero en fiestas y lujos, pensando que cada día podría ser el último. Otros, en cambio, se volvieron más piadosos y devotos que nunca. El arte de la época refleja esta obsesión con la muerte. Las pinturas y grabados se llenaron de esqueletos danzantes y representaciones de la danza macabra, un recordatorio constante de que la muerte nos iguala a todos, seamos reyes o mendigos. Vivir durante la peste negra fue, sin duda, una de las experiencias más aterradoras de la historia. Fue una época de miedo, superstición y una pérdida inimaginable, pero también fue una época de resiliencia, de cambio y de la indomable voluntad humana de sobrevivir. La pandemia no solo cambió el paisaje demográfico de Europa, sino que alteró fundamentalmente su estructura social, económica y cultural, dando forma al mundo en el que vivimos hoy, de maneras que apenas empezamos a comprender. La próxima vez que escuches hablar de pandemias, recuerda, esta historia nos enseña sobre la fragilidad de nuestra civilización, pero también sobre nuestra increíble capacidad para reconstruir, adaptarnos y seguir adelante. Espero que este viaje al pasado te haya resultado tan fascinante como a mí en la historia. Tiene estas lecciones increíbles que nos ayudan a entender nuestro presente. Si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas aventuras históricas. Déjame en los comentarios qué otro periodo de la historia te gustaría que exploráramos juntos. Gracias por acompañarme y hasta la próxima.